Y a ver, está Jorge, Sí, Alison, yo voy a iniciar. Muy buenas Sí, noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, compañero. Iber, José, Sí, Licen, buenas noches. Michelle, Presente. Diana. Creo que están todos. Sí, eso creo. Sí, están. Podemos iniciar, licen. Claro, cuando ustedes quieran, jóvenes, por favor. Bueno, primeramente, muy buenas noches, licenciados. Buenas noches, compañeros. Nosotros como Grupo 2 nos tocó exponer lo que es el impuesto a las sucesiones y transmisión gratuita de bienes, más conocido como el ITGB. Para empezar, bueno, bien sabemos que el Servicio de Impuestos Nacionales busca cada vez ser más eficiente, ¿no? Con el control de los tributos que administra, y también busca simplificar lo que es el proceso de tanto de inscripción y pago de los contribuyentes. También al ser uno de los fines, no, por favor, la primera lámina todavía, ahí se queda. Al ser uno de los fines extra fiscales de lo que son los tributos, busca, ¿no?, la redistribución de la riqueza. Entonces, por eso que es importante que cuando una persona reciba a título gratuito un bien, sea grabado de forma equitativa. Es por eso que nace este impuesto, y como antecedentes, como podemos ver en la diapositiva, ¿no?, este impuesto fue creado mediante la Ley 926 del 25 de marzo de 1987. Posterior a ello, lo que es el Decreto Supremo 21789 del mismo año, reglamentó y entonces fue puesto en vigencia lo que es este impuesto, como le decía, el impuesto del ITGB, entonces ahí fue que se incorporó a la ley 843, la ley de reforma tributaria, se lo incorporó como el título 11. Ya, la siguiente lámina, por favor. Bueno, dicho lo anterior, a grandes rasgos podemos decir, a modo de introducción, podemos decir que el impuesto, el ITGB, es un impuesto cuyo objetivo es gravar todo aumento de riqueza que se recibe a título gratuito. También a modo de introducción, quizá a algunos les puede surgir algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que grava, no? Como vemos en la diapositiva que grava, este impuesto recae sobre las sucesiones hereditarias y todo acto por el que se transfiere gratuitamente la propiedad de bienes. Es decir, que es un impuesto que se paga siempre que se transfiera de forma gratuita o que una persona reciba un bien sin haber pagado nada, absolutamente nada a otra. También nos puede surgir la pregunta de quiénes son los que pagan este impuesto. Pueden ser personas naturales, jurídicas, que se ven beneficiadas del hecho del acto jurídico que da origen a la transmisión de dominio. También podemos hablar de cómo se paga este impuesto. Bueno, también ya vimos lo que es la Ley 843, cuando se incorporó como título 11 dentro de la reforma tributaria, fue necesario aprobar lo que son los formularios para el pago de este impuesto, y para ello se creó el formulario 692, que es para inmuebles, y el formulario 695 para vehículos, acciones y cuotas de capital. La base del impuesto se va a determinar sobre la base del avalúo del bien, que se regirá por las normas del reglamento que al efecto dicte el poder jurídico. Su alicuota puede ser del 1, 10, 20%, dependiendo quién sea que reciba esta transferencia gratuita. Eso se va a profundizar un poco más adelante. Y la siguiente, por favor. Bueno, con eso le cedo la palabra a la siguiente compañera. Bien, Jorge. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar sobre el objetivo. El objetivo de este impuesto del ITGB tiene por objeto gravar las sucesiones hereditarias, las donaciones y cualquier otro acto o hecho jurídico. Aquí puedo aumentar, por ejemplo, de cualquier otro acto o hecho jurídico, lo que son también los anticipos de legítima, que son las personas que dejan en vida la herencia. En cambio, aquí donde sucesión hereditaria son las personas que ya han fallecido y dejan sus herencias, ¿no? De acuerdo a la persona.
Y el anticipo de legítima es cuando la persona está en vida y deja sus herencias, ¿no? Sus bienes. Luego otro acto está también lo que es el usucapión, que son las personas que obtienen el derecho propietario de un inmueble, ya sea, por ejemplo, si lo ha ocupado unos 5 a 10 años, siempre que sea de buena fe, ¿no? Siempre que de buena fe me refiero a que sepa, ¿no? De que, por ejemplo, él está en ese terreno porque no sabe quién es el dueño o no sabía quién era el dueño y él está consciente, ¿no? De que no está en un terreno propio. Después, en pocas palabras, diríamos que son transmisiones de bienes que son registrables. Por ejemplo, si yo quiero donar una ropa, no entraría, no es registrable, así que no está grabado este impuesto. Ahora, en el marco legal está reglamentada por la ley 843 en el título 11, como mencionó mi compañero anteriormente, luego el decreto supremo 2153.2 que habla del el reglamento, ¿no? Del IT y las resoluciones administrativas. La siguiente, por favor. Aquí está, por ejemplo, el decreto supremo 2153.2, que es el reglamento del impuesto a las transacciones, que nos habla que en su artículo 5 sobre la base imponible, ¿no? de las transmisiones gratuitas. En caso de las transmisiones gratuitas, siendo el sujeto pasivo del impuesto el heredero, el beneficiario, ya sea una persona natural o jurídica, se establecerá de acuerdo a lo siguiente. Si son bienes inmuebles, la base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal, ya sea por el catastro o por algunas evaluaciones técnicas. Luego, en vehículos automotores, la base imponible, al igual que la alícuota, va a estar dada por los valores del gobierno autónomo municipal, ya sea por los impuestos del IPBI o el IPBA, digamos, en caso de automotores, y el IPBI en bienes inmuebles. Ya otros bienes y otros que sean derechos a registro, ya eso lo va a dictar la administración tributaria. Siguiente. Aquí, como se menciona, se graban dos impuestos, ¿no? Tanto el IPBI, el ITGB como el IT. Como sabemos que el IT, su alícuota es el 3%, esta va a ser aplicada sobre la base de la base imponible del IPBI, no sobre el precio de venta, sino del IPBI. Con esto quiero hacer referencia de que si yo voy a donar una casa, por ejemplo, esa casa tiene que estar con los impuestos al día y de ese impuesto, que es el IPBI que yo pago de esa casa que yo quiero dejar en herencia, de ese impuesto, la base imponible de ese impuesto, yo tengo que aplicar tanto el IT como el ITGB, ya que esto está regulado por ley, por este mismo decreto, el 2153.2. Siguiente. Ahora, el decreto supremo 2178.9, como indicaba mi compañero, que hace la incorporación, ¿no? a la ley 843, que se encuentran comprendidos, dice, ¿no? En el ámbito de este impuesto, todos los actos jurídicos por los que se transfieren los títulos gratuitos de bienes sujetos a registro, como las herencias, legados, donaciones, como les mencionaba anteriormente. Ahora aquí, las alícuotas de este impuesto van a depender de quién las reciba. Las alícuotas van a ser mencionadas más adelante. La base imponible de este impuesto, como les decía anteriormente, va a ser sobre el IPBI, que también está regulado pues, por este decreto, ¿no? Así que esto tiene mucha ventaja. ¿Por qué? Porque como se calcula sobre la base imponible del IPBI, que es una base muy baja, que no es sobre el precio de lo que vale el bien, se va a pagar un impuesto menos. O sea, se va a pagar de un 20%, va a bajar mucho, ¿no? A un 95%. Siguiente. Eso sería todo. Continúa, compañero. Hola, primeramente, muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con la explicación me tocó de la parte de la ley 843 de título 11, que dice que la ley 843 se encarga, del establecimiento y la creación del impuesto a las transmisiones y sucesiones gratuitas de bienes, ITGB, junto a otros impuestos.
Esta ley también dicta las regulaciones esenciales para este impuesto, todo lo que corresponde al ITGB. Está en los artículos del 99 al 105, que más abajo desglosaremos todos los compañeros. Y antes de que lo continúe, compañera, quiero aportar, también sabemos que la ley 843 fue creada el 20 de mayo de 1986. Posteriormente, la ley 154, que fue creada el 14 de julio de 2011, denominada la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y Modificación de Impuestos de Dominio de Gobiernos Autónomos. Claramente ahí dicen en el capítulo segundo de la clasificación de impuestos, en la sección 2, los impuestos de dominio departamental, claramente ahí dice que este impuesto, el ITGB, pasa a ser departamental. En el artículo 7, el inciso A, denominada la sucesión hereditaria y de donaciones de bienes inmuebles sujetos a registro público. Es decir, que este impuesto fue el único impuesto que fue cedido. Antes era de dominio nacional, pasó a dominio departamental. Siguiente, por favor. Ahí tomé como referencia un ejemplo, el departamento de Santa Cruz. Sabemos que todos los departamentos tienen diferentes leyes departamentales de acuerdo a su característica y circunstancias. En este caso, la ley departamental número 90 del 20 de febrero de 2015, que decreta que la ley de creación de impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes. La presente ley tiene por objeto, antecito por favor, no lo cambie, compañera. La presente ley tiene por objeto la creación del impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes de jurisdicción del departamento de Santa Cruz, que grava la sucesión hereditaria de actos y hechos jurídicos por los cuales se transfiere gratuitamente. Y también esta ley se basa en un marco legal. El marco legal está en el artículo 300, parágrafo 1 y numeral 22, y también el artículo 323, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, que establece la competencia exclusiva a los gobiernos autónomos departamentales. Y también ahí entra en concordancia la ley 031, el marco de autonomía y descentralización, y también el Código Tributario Boliviano, y lo que acabé de mencionar, la ley 154, que es la clasificación y definición de impuestos. Y también en esta ley departamental, quien se encarga es la Administración Tributaria Departamental. Y también puedo mencionar, licenciado, otra ley departamental similar a esta, que es la de La Paz, que es la ley departamental número 81, que tiene el mismo objeto, y la de Cochabamba, que es la ley departamental 996, y así sucesivamente. Todos los departamentos tienen sus leyes departamentales a nivel autónomo, licenciado. Continuamos, por favor. Entrando ahí de lleno al tema del objeto de la ley 843, objeto sujeto a base de cálculo, dice que el artículo 99, la sucesión hereditaria y los actos jurídicos por los cuales se transfiere gratuitamente la propiedad están alcanzados por un impuesto que se denomina impuesto a la transmisión gratuita de bienes en caso de donaciones, que señalan los artículos siguientes. Están comprendidos en el objeto este impuesto únicamente los bienes muebles, inmuebles, acciones, cuotas de capital y derechos sujetos a registro. Vuelvo a recalcar, compañeros, este fue el único impuesto que fue cedido, que pasó de dominio nacional a dominio departamental. Claramente dicho, en cada departamento tiene su ley, que tiene su objeto, su marco legal, su ámbito de aplicación y sus principios, y por supuesto la administración tributaria departamental de cada departamento de nuestro país que se encarga de este impuesto. Muchas gracias, licenciado. Qué bien, Domingo. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el sujeto. En el artículo 100 de la ley 843 nos dice que
todos los sujetos pasivos de este impuesto, las personas naturales y jurídicas beneficiarias del hecho o de este acto jurídico que da origen a la transmisión de dominio. ¿Ya? Aclarando más adelante, nos preguntamos, ¿no? ¿Quiénes pagan este impuesto en sí? Entonces nos dice el artículo 100, dice que todas las personas naturales y jurídicas que se beneficien, ¿no? de propiedades y bienes. ¿Y cuáles son esas propiedades y bienes? Bueno, tenemos como los inmuebles, los vehículos automotores, las motonaves, que ya sean barcos, cruceros, etcétera, y las aeronaves, avionetas, etcétera. Acciones, cuotas de capital, derecho de propiedad literaria, artística, científica, o alguna marca de algún producto o una fabricación, y otros bienes de derecho sujeto a registro. Y también pagan los que realizan las transmisiones de bienes a títulos de venta a herederos forzosos, o a la esposa o esposo, o a su cónyuge, o a quien compra este bien, efectuando a nombre de descendientes menores de edad. ¿Qué quiere decir con este último punto? Por ejemplo, si un hijo le pide la herencia a su padre, entonces también tiene que pagar este impuesto del ITGB. Y nos preguntamos, ¿cuáles son la alícuota de este impuesto? En el artículo 102 de la ley 843 dice que independientemente del impuesto a las transacciones, que es el IT, se establece las siguientes alícuotas. El monto está en función al tipo de beneficio siendo la alícuota. O sea, que los ascendentes, los descendientes y cónyuges deben pagar el 1%. Y los hermanos y sus descendientes el 10%, y los colaterales, legatarios y lo que son donatarios es el 20%. Y aparte de este porcentaje, se debe cancelar también lo que es el impuesto a las transacciones, el IT, que es el 3%. Plazos del pago. Las sucesiones hereditarias, esto es cuando el papá muere, entonces deja la herencia a sus hijos, ¿no? Dice que se paga en el lapso de 90 días, a partir de lo que es de la declaratoria de heredero o la apertura legal del testamento. Por ejemplo, si el papá que falleció dejó un testamento escrito, entonces a partir de la apertura legal de ese testamento se activa lo que son los 90 días. O los hijos tienen que tramitar lo que es la declaratoria de heredero, ¿no? Entonces, una vez tramitado la declaratoria de heredero, se activa los 90 días. Siguiente, la transmisión es gratuita entre vivos y venta forzosos. Esto es, ¿no? Cuando el hijo pide ya la herencia a su papá. Entonces dice, ¿no? Que en el lapso máximo es de 5 días hábiles posteriores a la fecha del documento que otorga el beneficio. Y dice, ¿no? Aclarando adicionalmente, también se debe pagar el impuesto a las transacciones en el plazo de 10 días hábiles. Gracias. Continuamos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, José. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre las exenciones y la liquidación y el pago. Las exenciones. Los que están exentos de este impuesto son el gobierno central, los gobiernos departamentales, las municipalidades, las instituciones públicas. Así también las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales como la religiosa, de caridad, beneficencia, asistencia social, educación e instrucción, culturales, científicas, las artísticas, las literarias, deportivas, las políticas, las profesionales o gremiales. Para que las asociaciones o fundaciones estén exentos de este impuesto, deben cumplir con algunas condiciones, tales como el respectivo instrumento legal que pruebe su personalidad o existencia legal, en sus estatutos establezcan la totalidad de sus ingresos y patrimonio que destinen exclusivamente a los fines mencionados
en el inciso B. Y así que en ningún caso se distribuyan los ingresos entre los socios y que su patrimonio se destine en caso de liquidación a entidades de similar objeto. Así también están exentos lo que son los beneméritos de la patria, esto por mandato del artículo 2 de la ley 1045 del 19 de enero de 1998, y también las indemnizaciones por seguros de vida, esto por el mandato del artículo 54 de la ley 1883 del 25 de junio de 1998. Siguiente, por favor. Liquidación y pago. Este impuesto se determinará aplicando la base del cálculo que señale la alícuota. El impuesto resultante se liquidará y imposará sobre la declaración jurada efectuada en un formulario oficial. Cuando esta liquidación se produzca por causa de muerte, el plazo para la presentación del formulario y el pago del impuesto se hará hasta 90 días después de la fecha que se dicte la declaración de heredero o se declare válido el testamento. Esto cumpliendo con la actualización del valor al momento del pago. Esto quiere decir el tipo de cambio. También este impuesto se determinará en consecuencia de actos entre vivos. Se liquidará y imposará sobre la base de la declaración jurada efectuada en formulario oficial, que se detalla el pago del tributo y los bienes que serán transferidos. Esto dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha del nacimiento del hecho imponible. Este impuesto será pagado en cualquier entidad financiera. Eso es todo, licenciado. Su audio, compañera. Buenas noches, Lice, me disculpa. ¿Ya? Los Dele, nervios, dele. no encendí el audio. Ya, yo voy a seguir con la vigencia de este impuesto. Las disposiciones de este título se aplicará a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de la publicación del reglamento de este título en la Gaceta Oficial de Bolivia. La otra diapositiva, por favor, compañera. Las sucesiones hereditarias se pagan en el lapso de 90 días, como decían anteriormente nuestros compañeros, a partir de la declaración de herederos o de la apertura, perdón, legal del testamento. Las transmisiones gratuitas entre vivos y venta a herederos forzosos, eso tiene un plazo de 5 días. Y adicionalmente se debe proceder al pago impuesto a las transacciones del IT en un plazo de 10 días hábiles. La otra. ¿Qué formularios ocupamos nosotros para este impuesto? Para el impuesto de las transmisiones gratuitas de bienes ocupamos el formulario 692, que es para inmuebles, y el formulario 695, que es para vehículos, acciones, cuotas de capital u otros. El IT, que es el impuesto a las transacciones, ahí ocupamos el formulario 430, que es el formulario que acompaña a los otros formularios anteriores. Y vamos a ver un ejemplo de rellenado del formulario 692, que es para inmuebles. Como yo creo que ustedes puedan acercar un poquito, ¿no? la imagen. Se dice que dice la señora Calixta Murillo Montaño, a su fallecimiento deja como única heredera a su hija un departamento ubicado en la avenida Primera de las Muñecas número 88.
Para tal efecto, ahí sí se va a proceder a llenar este formulario que es correspondiente. Ahí, como vemos, ahí tiene el nombre de la hija que es heredera, que es Victoria, y sus datos personales, que es la avenida de su ubicación de ella, ¿no? Y, perdón, y ahí está el periodo. Ahí abajo en el periodo colocamos la fecha de la declaratoria del heredero o transmisión gratuita. También ahí en esa X, cuando es la primera presentación, se coloca una X. Ahí abajo ya le ponemos también su nombre de la señora fallecida, la mamá de la heredera, y más abajito también le ponemos a la heredera. ¿Qué pasa? Aquí en el periodo es el 100% el periodo de las dos, y al ladito es su ubicación. Y más abajo dice consigna de los datos de inmueble objeto de la transmisión. Cuando es en La Paz, ahí le ponemos, depende de qué lugar sea, La Paz o Santa Cruz. Para La Paz es 210, perdón, 210. En el ejemplo, la beneficiaria es la hija y está alcanzada con la alícuota de 1%. Eso quiere decir que al 274.900 es la base imponible del impuesto de las propiedades de bienes inmobiliarios de la anterior gestión, y se le multiplica también el 1% que es para la heredera, donde ahí sale el 2.749, que es el monto que tiene que pagar el impuesto. Y como vemos abajo ya se le pone el nombre de la heredera y la firma y su número de carnet. De esa manera se puede rellenar, se tiene que rellenar este formulario para inmuebles, depende si es inmueble o si otra puede dejarle ya vehículo, ya tiene que ser otro impuesto, ya no el 692. Este formulario, perdón. La otra. En conclusión del tema que nos tocó en esta guía sobre el ITGB, a las transacciones gratuitas de bienes, pudimos aquí conocer que el impuesto solo se aplica a todo tipo de transferencias gratuitas, como ser herencia, legados, anticipos de legítimas, donaciones, usucapiones y otras transferencias gratuitas similares. Eso sería el diseño en conclusión del tema que nos tocó a todo nuestro compañero. Ya. A ver, ¿qué tiempo tenemos? Tenemos todavía, ¿no? Ah, tenemos 10 minutos. Ya. Fernanda Choque levantó la mano, dice. Ya. A ver, por favor, vamos haciendo las preguntas. A ver, primero, Portugal. ya, a ver, Brenda, primero vamos por Brenda. Portugal después. Brenda, después Guevara, después Lisa. Portugal, dicen. Ya levantaron las manos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, por favor. Brenda primero. Buenas noches, Licen, compañero. No le pude escuchar bien cuando se refería a la transmisión de bienes. ¿Me puede explicar eso un poquito más, por favor? Bueno, se refiere al concepto, lo que es el ITGB o el impuesto a las sucesiones y transmisiones de bienes. Este impuesto busca gravar todo aumento de riqueza que se da de forma gratuita o a título gratuito, ¿no? Eso es a lo que se refiere este impuesto.
Ya, vamos Enrique, llevar a Enrique. Ya, Licen, buenas noches. En cuestión de plazos de pago, ¿qué característica debe seguir la sucesión hereditaria? En plazo de pago, uno consiste en dos, ¿no? Si es que el fallecido dejó un testamento, una vez que se legalice ese testamento hacia un notario, y ahí corre, ¿no? El plazo, ¿no? Porque ellos tienen que pagar. O si el fallecido no dejó ningún testamento, entonces los hijos tienen que hacer, ¿no? Una declaratoria, es un trámite, tienen que ir a hacer ICE, tienen que sacar su certificado de descendiente, tienen que ir a un notariado y hacer lo que es la declaratoria. Y una vez que esa declaratoria se legalice, entonces tienen el plazo de 90 días. Ya. Vamos, Gracias. Isa Rodríguez Nicolás. Ok, Listen, para el grupo, ¿qué decreto supremo respalda este impuesto? El decreto que lo reglamenta es el decreto 21789, que es el que lo incorpora dentro del título 11 de la ley 843 de reforma tributaria. Ya, vamos López, Evelyn. Mi pregunta es, ¿cuál es la multa o sanción que se paga si es que no se llega a pagar este impuesto? Este impuesto sí o sí tiene que ser pagado. ¿Por qué? Porque si no, o sea, como es un trámite, por ejemplo, de herencia, y vos para que tengas esa herencia, sí o sí tenés que pagar este impuesto, porque si no, no queda incompleto tu trámite. Así que sí o sí se tiene que pagar este impuesto, ya sea en donaciones, de Sí, porque herencia. si no, no proceden ya a seguir con... Sí, pues, sí. Ya, Velasco Ligerón. No logré escuchar bien quiénes están exentos de este impuesto. Los que no van a recibir herencia. Están exentos el gobierno nacional, departamental, las municipalidades, las instituciones públicas, las asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, los beneméritos de la patria y los de indemnización, las indemnizaciones por seguros de vida. Ya, Condori, Quispe o Quispe Condori. Dicen yo. ¿Cuál es la alícuota y cuánto se paga este impuesto? En las alicuotas tenemos como 3 alicuotas que va dirigido ya sea para los que son descendientes o ascendientes. Por ejemplo, a los hijos, digamos, si es una herencia de los hijos es el 1%, pero si ya es a un hermano es el 10%, o si es algún paralelo que no sea ni hijo ni hermano, sino ya sea por donaciones, es el 20%. Ya, vamos Portugal, Juan Carlos. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué es el anticipo de legítima? El anticipo de legítima es cuando la persona en vida hace la herencia, la declaratoria, o sea, hace la herencia ya sea a sus hijos, o sea, como dicen, ¿no? Entre vivos tiene que ser. Eso es el anticipo legítimo, cuando la persona está en vida. Calzadilla Osinaga, vamos. ¿El formulario 692 se declara una sola vez? Claro, se declara una vez porque es para presentar, para terminar de hacer sus trámites, ¿no? Solo una vez. Sí, es para herederos, sí, es para inmuebles también. O sea, Y también, licenciado, 92. aportando ahí, tiene un lapso de 90 días a partir de la declaratoria de herederos para su tratamiento. Ya, a ver, ahora vamos, Andrade Enríquez. ¿Quién paga los gastos de la notaría de una herencia? Mi duda. El heredero. Sí, el que va a heredero, recibir porque el que va, bien. sí, el que El va que está a cargo de la herencia, el que va a recibir la herencia. Que está realizando todo eso para recibir la herencia, sus trámites. Exacto. Ya, muchas gracias. Ya, a ver ahora,
Rocha Fernández, Rocha Fernández, Fernando. Se calcula sobre la base del IPBI, que esa base IPBI es lo que has pagado, por ejemplo, de tu casa, ¿no? Como decía, tiene que estar al día tus impuestos de tu casa, y bajo esa base imponible del IPBI se calcula tanto para el ITE como para el ITGB, que eso está regulado por ley en el decreto. Sobre esa base del IPBI. Ya. A ver, ¿quién más? Tengo a toda hora sin ya olvidé la pregunta. Yo le hice. Es que lo que pasa es que estaba yendo, es que estaba yendo por orden, pero después me levantan la mano por acá, por acá. Lo que preguntaron, bajen su mano. Sí, bajen la mano los que han preguntado ya, por favor, a ver, vayan sacando. Sí, ya no pregunten, que pregunten los otros porque también nosotros querían participar. Sí, por favor, por favor. Queremos puntos. Ya. Sigo yo, Lice. Ya, Sandro Loaiza. Sigo yo. Ya, Lisa, mi consulta es, Lisa, ¿a qué clase de donaciones se lo calcula este impuesto? A clase de donaciones muebles y bienes inmuebles, compañero. Ya, Yo le hice. Sigo yo, Lice. Yo le hice. Ya, Jovita Limachi. Ya, mi pregunta es, ¿este impuesto es de dominio nacional, departamental o municipal? Este impuesto dominio departamental. Era de dominio nacional, pasó a ser departamental. Sí. Gracias. Es el único impuesto Pregunta de cedido. examen, ¿se acuerdan? Sí, es el único impuesto cedido en Bolivia, que era nacional y pasó a ser departamental. Ya, ahora, Pinchacayo, Vania. Sí. ¿Cuál es el objetivo de este impuesto? Gravar todo aumento de riqueza, ¿no? Ya sea por un bien recibido a título gratuito. De todos los bienes, añadiendo ahí que sean de todos los bienes que sean registrables. El objetivo Y principal menos de un minuto ya siempre el objetivo siempre va a ser generar impuestos. Yo le hice. Gabriela Gutiérrez. En el caso de que no se logre pagar en los 90 días, ¿se puede solicitar una ampliación de plazo para el pago? Ya. Tenemos menos de un minuto. Volvemos ya, por favor. Rebeca Helen Torres. Ya. Torres, Rebeca Torres. ¿Quiénes pagan y quiénes no? En realidad el impuesto de ITGB siempre se paga con conjunto con el IT. Ya, Dele Pedroso. El caso de usucapión, ¿en qué momento se da?
Cuando la persona está, por ejemplo, cuando la persona sabe, ¿no? De que aquel terreno por equivocación o no sabe quién es el dueño, en esos casos así. En cambio, si es de mala fe, por ejemplo, de que quiere quitarle, ¿no? el terreno a esa persona, ahí ya no entraría. Ya. Serían solo de personas que hacen los actos de buena fe. Siempre en cuando no haya un juicio entre medio, ¿no? Exactamente, también. Ya, Ferrell, Rojas De Puerto Sonia. Rico, dice. Dicen, ¿qué pasa cuando el heredero es menor de edad? ¿Hay alguna distinción o no? En este caso, cuando el heredero es menor de edad, lo tiene que hacer ya sea la madre o el padre. El titular, sí. Tiene que abogar por el menor de edad. El tutor, en todo caso, si hubiera sido su papá o mamá que hubieran muerto y haya heredado el hijo. Correcto. Sí, el tutor. sí, Pero ¿qué Siempre queda un pasaría si tutor. fallece el papá? Siempre Ya. queda un Si responsable del fallece el menor. papá y responsable. la madre todavía está en vida, la mamá Ujú. se encarga, ¿no? Pero La si en madre. este caso fallecieran los dos, bueno, pues va a aparecer un tutor legal, ya sea el tío o una tía, digamos, que se encargue, que abogue igual por el niño. Hasta que él cumpla los 18. Ya, Fernández, Giancarla, ¿está del grupo, eh? Sí, estoy. Ah, no. No es del grupo, ¿no? Ah, no, no soy. Ya, ya. Dice, falto yo. Su pregunta, después de Escobar, ¿ya? Ya, mi pregunta es sobre la vigencia de este impuesto. La vigencia, dice. Las disposiciones. Es a partir del mes subsiguiente, perdón, de la fecha. Ya, Escobar. Ya, Puerto Rico, dice. Listen, estos formularios 692, 695, ¿son llenados manualmente o virtual para el grupo? No es llenado manualmente. Ahora todo ya es virtual, señorita. Ya todos los formularios son virtuales. Y todo ya son virtuales en computadora. Sí. Está bien, Lisa. Ya. Ya, bueno, hasta ahí nomás ya. Ya. Pasamos entonces ahora a la ronda de los del grupo, ¿ya? A ver, empezamos con la señorita o el joven Jorge Miguel Moreno. Su pregunta. ¿En qué año fue reglamentado este impuesto? Ya, ¿en qué año fue reglamentado este impuesto? ¿Para qué número? 7. 7. No, otro número, joven. 9. Ya vamos a darle a Caballero Ríos Shirley. El impuesto fue creado el 25 de marzo de 1987 y se reglamentó el 7 de diciembre del mismo año y fue incorporado en la ley 843. Caramba, caballero. Qué bien. Ya, entonces, a ver, a Alison, Brigitte, su pregunta. ¿Cuál es el decreto supremo que regula el impuesto a las transacciones para el 23? Para el 23. Sí, para Mamani Choque Daniela. Sí, del grupo me dice, ¿ya? Mamani Choque Daniela. Buenas noches, Lisa. ¿Puede repetir su pregunta? ¿Cuál es el decreto supremo que regula el impuesto a las transacciones? La ley 843.
Dice decreto. Yo respondo. Lisa, yo puedo Hola. responder. Respondo yo. Yo respondo, Lice. Gutiérrez. Yo, Lice. Yo, Paco. El decreto supremo 21-1532. Sí, está bien. Ahí Son está. dos. Ya, pero ya, por lo menos uno respondió ya. Ya, entonces vámonos con Iber Domínguez Olarte. Bueno, Lisen, una pregunta facilita para cualquiera de los compañeros que le toque. ¿Cuál fue el único impuesto que fue cedido en Bolivia? Que diga el nombre, por favor, la número 14. Para la 14. Ya, para Ferrell Rojas Sonia. Sí, está bien, aunque está, pero está con menos participación, lo vamos a hacer, le vamos a aumentar. Ferrell Rojas. Buenas noches, Lice. El impuesto de... No me acuerdo, Lice. Yo respondo, Lisa. Es el título. Es el mismo, El el ITGB. ITGB. Impuesto a las transmisiones y sucesiones gratuitas de bienes. El título del tema es. Sí, así es, Lisen. Nunca nos vamos a olvidar de este Me impuesto. confundieron. Ya, bueno, ya ni modo, vamos a aumentarle un punto ya, por estar acá. Ya, a ver, otro a José Arias Callaguada. Sí. José Arias, Sí, licenciado. ya, Que, dele su... que nombre uno de los que están exentos de pagar este impuesto. Allá, un exento, uno que no paga este impuesto. Para el número 15. 15. A ver. No, otro, por favor. El 13. Para el 13. Sí, para el 13. Para Fernández, Ferrufino, Giancarla. ¿O es del grupo? Fernández participó ya, pero como está con baja participación, le voy a aumentar otro más. Ya, ahorita le digo. Allá, pero está, ¿no? Ya. Sí. Ya. El gobierno central, los gobiernos departamentales, las instituciones no lucrativas. Ya. José Arias. Ah, no, perdón, ya. Michelle. Ya, mi Mi- pregunta Micaela, es, ya, Carrasco. Carrasco, ya, Michelle, ya. mi pregunta, menciona las alicuotas del impuesto ITGB y qué corresponde a cada beneficiario, de acuerdo a los beneficiarios. Son 3 por si acaso, son 3 tipos. Ya, número. Número 17. A ver, esta chica. Pocoricona Ramos. José Gabriel, ¿está? Sí, presente, dicen. Ya. Si no me equivoco, las alicuotas son del 1, 10 y 20%. ¿Está bien? Sí, está bien, pero Sí, ¿para sí. quiénes son el 1%? ¿Para quién es el 10 y para quién es el 20? El Eh, 1% es ascendentes para... El 1% descendientes. ascendente, descendente. A ver, dejen que responda pues, compañero, chicos. Ajá, el que va a responder. Hermanos y 10% hermanos y descendientes, y 20% son colaterales, donatarios y legatarios. Está bien, está bien. Qué bien, José, Bien, qué bien. bien, compañero. Bien, José, está atento usted. Ya, el último. Diana, su pregunta. Ya le hice una sencilla y es para el número que yo diga, para todo. Claro. Ya, el 19, a ver, Lice. Ay, ¿por qué será el 19? A ver, vamos. No, Isa. No, pero Isa es de su, Isa Rodríguez Ya. es de El otro. 23.
hasta el 23. Mamani Choque Daniela. ¿Sí o no? Otro. Yo prefiero a este señor, al 34. Ya 22, ya 24. Al 34, perdón. Ya, Ya. de una vez. Ya. Diga su pregunta. Es una sencilla. ¿Para quiénes sirve el formulario 695? 695. Formulario Sí, ¿para quién es 695. el formulario 695? Ya, para Pierola Fernández Lady. ¿Está? Buenas noches, Lice. Ya, qué bien. Pierola, está bien. Hay que participar, Pierola. Ay, me da miedo. No, no, tiene que participar. El formulario 695 no se utiliza para los vehículos, Lice. No sabe, pregúntele a su compañera. Dice que Sí, sí. para los vehículos es. Uno de ellos es para los vehículos. Son para otro más, pero sí está bien. ¿Sí? Lady, le voy a invitar a que participe. Mire, le estamos forzando a que usted participe. Ok, licenciado. Y fue el Lice. Y no es porque usted no sabe. Mire, está bien. Participe, compañerita. Yo le estoy haciendo Ok. participar a la fuerza. Por favor. Ya, Ya, licenciado. ya. ¿Listo? Bueno. Bueno, igualmente, jóvenes, quiero felicitarles, no facilitarles, felicitarles a los grupos, igual a este grupo, al segundo grupo, de igual manera, bien. Son casi estos temas son un poquito medio complicaditas, casi no hay mucha información, pero se nota nomás que han investigado y se vio que dominan el tema, ¿no? Me parece bien, de verdad que les felicito a los dos grupos de esta noche, ¿ya? Y lo de mañana ya van a ser otros grupos más, temas un poco más trajinados, espero que lo hagan mejor, ¿ya? Bueno, voy a sacar la captura de la pantalla, por favor, y a las personas que estoy diciendo que participen, vayan participando. Esa es una alarma para ustedes, porque estoy viendo que no están participando, por eso les estoy diciendo, ¿ya? Ya saben a quiénes dije, ¿ya? Dicen, Sí, disculpe, ¿me puedo animar a participar? Complementando lo que dijo la compañera que sirve aparte de los vehículos, de la pregunta que le hice a la anterior compañera. no lo entendí. ¿Será que puedo complementar a la respuesta que dio la compañera? Claro, por favor, Segovia, ¿no? Sí, Sí, además de servir para el vehículo, sirve para los inmuebles y los derechos, según yo. ya, está bien, está No, bien. pues, sería lo correcto. Segovia, Brigitte, ¿no? Ya. Sí, Lisa. Segovia, ¿dónde está Segovia? La tengo, voy a apuntar. Segovia. Esta es la que entró atrasada, ¿no? Sí, ya estaba. En realidad entré, pero estaba con el wifi muy malo, Sí, así ya, que tuve está que bien. conectarme a otro. También le digo que vaya, ¿no? Segovia, vaya participando. Ya, vayan poniendo su mejor perfil, por favor. A la 1, a la 2 y a las 3. Ya, vamos. Ya. Vamos al segundo grupo. A la 1, a las 2, 3. Ya. Listo, jóvenes. Ya. De esa manera vamos a hacer esa va a ser la hermenéutica de las exposiciones. Ya más o menos ya se dieron cuenta, ¿no? Ya los siguientes grupos van a ser un poquito más,
siempre los primeros grupos son los que son más tolerantes, ¿no? Para ya la siguiente ya son un poco más, se porta uno más duro, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos sale, ¿ya? Pero, a ver, hagámoslo bien, ¿ya? Pero hasta ahorita está yendo bien, me gusta, ¿ya? Bueno, jóvenes, por hoy día nos vamos a ir quedar un poco más temprano, ¿no? Miren, son 1:30 casi, un poquito más 1:30. Es porque el recreo fue 15 minutos. Eso, bueno, nos adelantamos. Ya, jóvenes, Dicen- entonces, sí. Dicen, yo creo Disculpe, que la Leslie. participación usted debería decirla por lista, porque hay algunos que no tienen nada y otros que sí tienen hartas participaciones. Y usted debería elegir. Sí, no dejan preguntar a los demás. Usted debería elegir. Ya, pero como tenemos Y- todavía 2, 3 clases, voy a hacer eso, ¿ya? Bien por Sí, hacerme Listen, notar usted eso. debería elegir porque Por hay hacerme otras que notar eso. participan toda la noche, todas las clases y está lleningo eso, yo creo. No, fíjense, ¿se nota? ¿Se nota? Listen. ¿Se nota? ¿Se nota? se nota. Por WhatsApp, licenciado. Sáquele una foto y la envía a WhatsApp. No, eso es, Dicen- este es mi privado mío. Lo que dijo la compañera sí es Ya, bastante no, relevante por el está tema de bien, que- está bien. Yo a partir de mañana voy a hacer eso. Le voy a hacer participar más a los que no participan. A veces no, porque llaman y yo por dar a los que están ahí, sí, tiene razón. Voy a hacer a partir de la mañana, mayoría ¿ya? de 20 para abajo. Y aparte está bien, Alison, cuando uno quiere participar, aunque y los otros Aunque están no lo llamen, hablando se y nota, hablando, digamos, la participación. no Ya. nos da mucho. Sí, está bien. Está bien. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos entonces mañana, ¿ya? Con los Hasta luego, grupos Liz. 3 y 4. ¿Listo? Ya. Bueno, Buenas nos vemos mañana. noches. Ya, Hasta hasta luego, mañana, se Lisa. cuidan. Buenas noches. Hasta mañana a todos. Descansen. Igualmente, descanse, Liz.